El mundo no es como te han contado. Hay historias que te calan hasta los huesos y entonces tu vida cambia para siempre. Estoy aquí para mojarme de verdad. Estoy aquí para contarte lo que he descubierto en mis viajes y en mis investigaciones. Me llamo Lourdes Gómez y esto es lo que te contaría en una noche de lluvia. Queridos amigos, bienvenidos una semana más a Noche de Lluvia. Muchísimas gracias por estar presentes, tanto en vivo como los que estéis viendo este episodio en diferido. Gracias de corazón por vuestra presencia y por formar parte de la gran familia de los hijos de la lluvia. Os agradezco mucho, os pediría, si no es mucha molestia, que podáis dejar like, comentario, que podáis compartir nuestros vídeos para que así podamos llegar a más personas y por supuesto ese gesto gratuito y sencillo que tanto nos ayuda. Suscribiros a Noche de Lluvia Podcast, darle a seguir tanto en YouTube como en Spotify, os lo agradecería infinitamente. Y sin más, vamos a comenzar el episodio de hoy, que es un episodio fuerte de algo que está sucediendo en estos momentos en nuestra sociedad, pero de una forma bastante ignorada por los medios de comunicación en general. Así que iniciamos Noche de Lluvia. Hace pocas semanas me encontraba en el monasterio de Guadalupe, en mi tierra, Extremadura, en España. Es un lugar precioso al que he peregrinado en varias ocasiones para visitar a la Virgen de Guadalupe, patrona de Extremadura, misteriosa Virgen negra y advocación mariana más antigua con este nombre, de la que os hablé extensamente en el episodio de Noche de Lluvia dedicado a la Virgen de Guadalupe, que podéis encontrar aquí en el canal. Durante la misa, al momento de comulgar, es decir, de recibir la comunión, el fraile guadalupense que estaba oficiando la misa advirtió a todos los presentes que fueran a comulgar, a tomar la hostia consagrada, que aquellos que decidieran recibirla directamente en las manos debían consumirla, es decir, introducirla en la boca delante del sacerdote o fraile que se la entregara. Aquel día fue la primera vez que yo escuché en una misa esta petición, o más bien orden tajante, de un sacerdote sobre cómo consumir la hostia consagrada o la sagrada forma. Durante años he observado cómo la mayoría de personas que acuden a misa, principalmente los más jóvenes, consumen la hostia una vez que el sacerdote la deposita en sus manos y usualmente la introducen en la boca cuando ya están de espaldas a él y camino de la banca del banco en el que se hayan sentado en la iglesia. Y esto, que aparentemente es una costumbre inocente, una simple forma de hacer las cosas, se está convirtiendo, a la luz de muchos sacerdotes de la Iglesia Católica, en algo oscuro y peligroso desde el punto de vista de sus creencias. Cuando escuché al fraile de Guadalupe dar esta orden, de inmediato pensé que podría ser un intento por evitar el robo de hostias consagradas que está proliferando en diferentes lugares del mundo. Más aún teniendo en cuenta que, como explicaré en los próximos minutos, los ladrones de hostias consagradas buscan que éstas hayan sido consagradas en templos importantes del catolicismo, y el monasterio de Guadalupe en España es uno de los más importantes a nivel histórico en mi país de origen. Buscando confirmar si mis sospechas eran ciertas, hablé con algunos sacerdotes de esta zona de Extremadura en busca de una respuesta sobre esta petición del fraile guadalupense durante la misa, y me confirmó lo siguiente, y cito las palabras que me dijeron: es para evitar el robo de las sagradas formas para rituales satánicos. Repito, para evitar el robo de las sagradas formas para rituales satánicos. Esto que viví hace unas semanas en el monasterio de Guadalupe es el origen de este episodio de Noche de Lluvia, una investigación en la que vamos a explorar lo que está sucediendo en la actualidad en cuanto al tráfico, al robo y a la venta ilegal de hostias consagradas. Desde el punto de vista católico, el momento más importante de una Eucaristía es la llamada plegaria eucarística, un concepto no conocido por todos,
al que el Papa Francisco trató de ensalzar en algunas de sus intervenciones públicas. En 2018, por ejemplo, durante una audiencia general, el Papa Francisco dijo: la plegaria eucarística, oración de acción de gracias y de consagración, constituye el momento central de la misa, por medio del cual el sacrificio de la cruz se hace continuamente presente en la Iglesia. Durante la plegaria eucarística, el sacerdote invoca, llama al Espíritu Santo, ya que con su presencia y con las palabras pronunciadas por el sacerdote, que son las palabras utilizadas por Cristo en la Última Cena, se obra el milagro desde el punto de vista del catolicismo, en el que pan y vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. Desde el punto de vista del creyente, ya no son más un simple trozo de pan y un poco de vino. Realmente el creyente tiene como dogma de fe, como doctrina, como verdad absoluta, la llamada transustanciación, la conversión de toda la sustancia del pan y del vino durante la misa en el cuerpo y la sangre de Cristo. Aunque las características físicas del pan y del vino, en cuanto a sabor y apariencia, sean exactamente las mismas que antes de la consagración, realmente la doctrina católica indica que después de la consagración, estos elementos físicos son parte del cuerpo de Cristo. Y parece ser que esta doctrina, esta verdad absoluta dentro de la Iglesia, no solo es tenida en cuenta por los creyentes católicos, sino también, como vamos a estudiar hoy, por los seguidores de cultos satánicos que intentan obtener estos elementos para, en la creencia de que son parte de Jesús, atacar al mismísimo Jesús y destruir y vejar estos elementos centrales de la Eucaristía. Físicamente, la sagrada forma u hostia es una oblea, es decir, un pan ácimo, un pan sin levadura. Se elabora con harina de trigo y tiene forma circular, aunque está asociado sobre todo con el catolicismo. Esta elaboración nace en el judaísmo porque desde tiempos milenarios los judíos elaboraban este pan sin levadura principalmente en Pascua. Lo que se hace con estas obleas durante la misa es un sacrificio que no conlleva algo cruento, pero sí la idea de que este pan es una parte de Jesús y los que lo consumen están realmente consumiendo una parte de él. Durante las misas, las hostias que no se consumen se colocan en el sagrario, en el lugar más cuidado e importante de una iglesia, donde los fieles pueden adorar directamente a Jesús, que según sus creencias se ha hecho presente en estas formas. Tradicionalmente, estas hostias suelen ser elaboradas en conventos de monjas, donde éstas las hacen usando solamente agua y harina de trigo. Incluso existe una variedad especial de hostias que no tienen gluten para que puedan consumirlas las personas que tengan intolerancia a este elemento. Como os decía, la elaboración de hostias ha sido el principal sustento de muchos conventos durante largo tiempo, pero actualmente incluso el mercado chino produce hostias a bajo costo y las envía a todo el mundo. Y lo mismo sucede con algunas empresas especializadas en objetos religiosos. Tal es el caso de la empresa italiana Holy Art, quienes venden, lo estáis viendo, una bolsa de 500 hostias a 2,5 €, aproximadamente 50 pesos mexicanos. Y las hostias para celíacos, para personas que no consumen gluten, las venden a 4,79 €, es decir, a unos 100 pesos mexicanos aproximadamente. En esta página incluso venden recortes de hostias consagradas, es decir, los trocitos que sobran después de que se hayan cortado los círculos. Estos recortes los venden como snacks. En Mercado Libre, en el caso de México, por ejemplo, podemos obtener un paquete de 350 hostias para consagrar elaboradas por monjas clarisas a 205 pesos y un paquete de recortes de snacks también de hermanas clarisas del Estado de México por 159 pesos. Sin embargo, estas bolsas de obleas, de formas, de hostias,
que cualquiera puede conseguir fácilmente a través de Internet, no son las que interesan a los seguidores de lo satánico. No les interesan porque no están consagradas, no han participado de una misa, porque el sacerdote no ha invocado sobre ellas la presencia del Espíritu Santo y las palabras de Jesús para que se haga presente en esos trozos de pan sin levadura. Los seguidores del satanismo necesitan que estén consagradas porque lo que quieren es que tengan esa presencia de Jesús. Esto me resulta sumamente curioso porque el exorcista padre Gabriele Amorth decía que en sus miles de exorcismos jamás interactuó con ningún demonio que no fuera creyente. Todos creen en Dios y lo mismo ocurre con los que se dedican a conseguir hostias consagradas para destruirlas bajo ritos satánicos. Al igual que los fieles católicos están convencidos de la presencia de Cristo en las hostias consagradas, lo mismo sucede con estos satanistas. Creen en esa presencia de Jesús y por lo tanto las quieren obtener, las quieren conseguir para humillarlas y destruirlas y de esta forma destruir directamente a Jesús. Me queda claro que muchas personas que vean este video van a decir que exagero, que estas cosas no pasan, pero sí pasan, ocurre demasiado. Y vamos a ver ejemplos muy concretos en este episodio. Empecemos por estudiar qué es una misa negra, que es el ámbito en el que los satanistas usan las hostias consagradas que roban de las iglesias. La misa negra es una ceremonia que trata de emular una misa cristiana, pero que se realiza al revés, con todos los símbolos invertidos y como una parodia, como un ataque a la creencia cristiana. En este caso, la misa no trata de conectar al creyente con Dios. Las misas negras, de hecho, se realizan en honor a Satanás. Los expertos que han estudiado estas manifestaciones ocultistas aseguran que es difícil rastrear sus orígenes y señalan que tienen milenios de existencia, tantos como el cristianismo. Por ejemplo, aparece una misa negra o misa sacrílega en una de las obras de uno de los pintores más famosos y misteriosos de todos los tiempos, el Bosco. Es una obra de comienzos del siglo XVI. Por lo tanto, este fenómeno de las misas negras no es moderno como muchos piensan. Esta obra del Bosco nos habla de la vida de San Antonio Abad, un santo de origen egipcio que es el santo de los monjes, el santo de la vida ascética, de los anacoretas, de las personas que renuncian al mundo material para dedicarse a meditar, a contemplar la unión con Dios. San Antonio Abad nació en el siglo III y sabemos de su vida por la obra que de él escribió San Anastasio, obispo de Alejandría. Anastasio cuenta que cuando San Antonio vivía en el desierto egipcio, lejos de todo, a menudo era atacado y tentado por el demonio. Y este tema de las tentaciones de San Antonio ha sido muy importante en el arte cristiano hasta el punto de que maestros como Miguel Ángel, Dalí o el Bosco se han ocupado de este asunto. En el caso del Bosco nos vamos a detener en la tabla central de su tríptico sobre las tentaciones de San Antonio. En esa tabla se ven escenas de todas las perversiones que el demonio ofrece al santo. San Antonio está arrodillado en un altar, con su mano en el gesto de bendecir, y observa directamente al espectador, ignorando lo que ocurre a su alrededor, que es una misa sacrílega, una misa negra. Hay sacerdotisas que llevan una bandeja con un sapo como símbolo de brujería y lujuria. Hay un huevo que en la obra del Bosco suele hacer referencia al infierno. Hay personajes que se preparan para comulgar, uno de ellos con cara de puerco, de cerdo, y otro igualmente con atributos animales. También hay un demonio con cara de puerco que lee una Biblia diabólica y al fondo de la escena una ciudad arde en llamas. Como digo, se trata de una obra del siglo XVI en la que aparece una misa negra. En las misas negras se parodia el momento de la consagración. Como se trata de un ritual ofrecido al diablo, en vez de consagrar el pan y el vino, lo que se hace es incluir
elementos como sangre animal o incluso, bueno, pues hostias consagradas debidamente en una iglesia que han robado con el fin de vejarlas en este tipo de rituales. Os voy a enseñar otra pintura que también me resulta sumamente interesante. Es una obra del siglo XVI donde se observa un grupo de judíos que está apuñalando hostias consagradas, cometiendo lo que en la Edad Media se denominó deicidio, es decir, la muerte de Dios. Y es que durante toda la Edad Media hubo expulsiones de judíos por toda Europa, porque eran acusados de profanar hostias consagradas y de esta forma tratan de acabar una y otra vez con Jesús, tanto en la cruz como en la presencia en las hostias consagradas. Por ejemplo, existe un documento de 1243 en la población de Belitz, en Alemania, donde se acusa a 2 judíos de haber pinchado una hostia con cuchillos de tal forma que empezó a sangrar y fueron quemados en la hoguera. Ellos y muchos otros judíos acusados de lo mismo con más o menos pruebas, porque en muchas ocasiones, simplemente por rumores de milagros de hostias que sangraban al ser atacadas con cuchillos por parte de judíos, pues los llevaban a la hoguera, muchas veces sin pruebas. Ocurrió en París en 1290 con el llamado Milagro de la Santa Hostia, del que incluso hay libros escritos. Fueron de verdad, podéis buscar información en la red, miles de judíos asesinados en toda Europa, principalmente Alemania, pero también Polonia y Austria, acusados de haber profanado hostias consagradas. Y las misas negras o sacrílegas también tuvieron un papel protagonista en el famoso caso de las brujas de Zugarramurdi, un juicio de brujería celebrado en el norte de España, en Zugarramurdi, en Navarra, en 1610. Este proceso de la Inquisición fue el más tristemente célebre de los que ocurrieron en España. Fueron examinados miles y miles de casos de personas acusadas de brujería y el proceso terminó con 6 personas quemadas vivas y 5 a través de representaciones, condenadas a pesar de ya haber fallecido. Quemadas vivas estas personas a pesar de que varios de los inquisidores no tenían muy claro si se trataba de ritos del demonio o si estaban ante enfermedades mentales u otra cosa. A lo largo del proceso inquisitorial de las brujas de Zugarramurdi se habla de ceremonias, aquelarres celebrados en fechas religiosas señaladas como Reyes, Todos los Santos o el Corpus Christi, en las que celebraban unos rituales que contenían los siguientes actos: confesarse ante el demonio si habían ido a la iglesia, celebrar una misa negra en la que seguían los mismos pasos que la misa cristiana pero al revés. En el sermón el demonio les pedía, según lo recogido en el proceso inquisitorial, que se portaran mal, y en partes de la misa, como el darse fraternalmente la paz, en este caso se besaban en zonas genitales o anales. Incluso había, según este documento inquisitorial del siglo XVII, una consagración que finalizaba con prácticas sexuales. Me queda claro que estas declaraciones no tienen por qué ser reales, más aún si han sido arrancadas mediante torturas, pero lo que me interesa es reflejar que en el siglo XVII existen documentos que hablan de misas negras y que ese concepto ya formaba parte del imaginario colectivo en aquella época. Ya en tiempos más recientes, a comienzos del siglo XX, incluso se utilizó el concepto de misa negra en el mundo de la música clásica. El compositor y pianista ruso Alexander Scriabin compuso en esa época, en torno al 1911, su sonata para piano número 9, también conocida como Misa Negra. Según afirmó en su momento el propio Scriabin, esa composición tiene ese nombre por su estado de ánimo siniestro, por su evocación al mal y, en sus propias palabras, porque componiendo esta sonata entró en un contacto más profundo que nunca con lo satánico. En palabras del compositor, allí en esta sonata Satán es un invitado, aquí en esta sonata Satán está en casa,
Satán es quien mueve el universo. Las misas negras no son una superstición del pasado, son una realidad de nuestro tiempo. Según medios como AZ y Prensa, en las actuales misas negras se suele incluir la profanación de la Eucaristía, pisoteada, mezclada con sustancias ilegales o incluso usada en actos sexuales. No es mi intención herir ningún tipo de sentimiento religioso, solamente estoy exponiendo información periodística. En otros casos incluso se presentan sacrificios rituales tanto de personas como de animales en este tipo de misas negras, lo que para muchos hoy día en el siglo XXI es libertad de expresión, manifestación cultural. Para los creyentes es un ataque directo a sus creencias, porque la misa negra no es un ritual cualquiera, la misa negra es usar la liturgia cristiana para hacer un ataque directo contra su fe, para hacer ese deicidio, ese matar a Jesús a través de atacar la hostia consagrada. Y hoy día el considerar esto una manifestación cultural, libertad de expresión, arte incluso, se defiende en las más altas instancias educativas a nivel mundial. En el año 2014, un club estudiantil organizó en la Universidad de Harvard una misa negra, pero debido a la presión social fue cancelada. Iba a tener lugar dentro del campus y los organizadores recibieron numerosas críticas. Finalmente no se llevó a cabo a pesar de que la por entonces presidenta de la Universidad de Harvard, Drew Faust, dijo que se trataba de libertad de expresión, aunque fuera altamente ofensivo para los católicos. Ante tal situación, las autoridades eclesiásticas de Boston condenaron los hechos y recordaron las palabras del Papa Francisco sobre el peligro de ser ingenuos y de tomar a la ligera el poder de Satanás, cuyo mal está destinado, a menudo trágicamente, a estar muy presente entre nosotros. Por este motivo celebraron una hora santa, una adoración eucarística reparadora en la iglesia San Paul de Harvard como desagravio ante la misa negra organizada por los estudiantes. Y este mismo año, hace apenas unos meses, en 2025 en Kansas, también en Estados Unidos, tuvo lugar otro suceso impactante en relación a las misas negras y al robo de hostias consagradas a fin de ser usadas en estos rituales. A comienzos de marzo de este año 2025 saltó a los medios de comunicación la noticia de que el Capitolio del estado de Kansas, un organismo político, iba a permitir que se celebrara en ese espacio el 28 de marzo de 2025 una misa negra. El evento fue organizado por un grupo satánico, por seguidores de Satanás bajo el nombre Satanic Grotto. El grupo aseguraba haber recibido la aprobación del Capitolio para celebrar la misa negra y dijeron que tenían el objetivo no solo de blasfemar la fe cristiana, sino también de ofrendar la legislatura del Capitolio a la gloria de Satanás, en palabras de este grupo. Públicamente trascendió que tenían en su poder una carta firmada por el coordinador de eventos del Capitolio de Kansas autorizando la celebración de la misa negra al interior de este órgano político. Y a pesar de que muchos senadores pusieron el grito en el cielo, la ley no les daba la razón porque la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos protege la libertad de religión y expresión, lo que obligaba a permitir esa misa negra, igual que antes otras religiones o grupos de oración habían llevado a cabo eventos en ese Capitolio. Por parte de la Iglesia, la Conferencia de Obispos Católicos de Kansas condenó el evento e hicieron un llamado a la oración y a la conversión de los participantes en la misa negra. Algunos fieles organizaron incluso concentraciones de oración frente al Capitolio de Kansas como un acto de reparación, pero la cosa fue a más. Michael Stewart, el líder de Satanic Grotto, declaró ante los medios de comunicación frases como estas: «La misa negra es una versión satánica de la misa católica, destinada a reflejar nuestro propio dolor e ira por estar sometidos a una religión
a la que nunca dimos nuestro consentimiento, nos fue impuesta, así que el ritual es una especie de, se podría considerar, blasfemia terapéutica. Y el satanista finalmente traspasó todos los límites que la Iglesia estuviese dispuesta a tolerar cuando utilizó una plataforma digital, Reddit, para comentar que estaban en poder de una hostia consagrada y vino consagrado para profanarlos en la ceremonia satánica, en la misa negra en el Capitolio. La Iglesia se puso a investigar y el director ejecutivo de la Conferencia Católica de Kansas llamó directamente a Michael Stewart, el líder satánico, para preguntarle por este asunto. Y él aseguró que desafiarían a la gobernadora del estado, que finalmente dijo que el acto lo llevarían a cabo junto al Capitolio y no dentro, y que su misa negra mataría a Jesús a través de su ritual, es decir, destruirían la hostia y el vino consagrados. A través de ese acto, Stewart afirmó en redes sociales que quería la caída de Dios en Kansas y la unión de todo el estado a la llama negra de Lucifer, en sus palabras. La Iglesia fue directamente a los tribunales. La arquidiócesis, esto pasó en marzo de este año, la arquidiócesis de Kansas, a través de su arzobispo Joseph Naumann, interpuso una demanda contra el grupo exigiendo la devolución inmediata de la hostia y el vino consagrados. Y aunque un juez desestimó la demanda, sí que los acusados tuvieron que admitir bajo juramento que no tenían la hostia y el vino. Y finalmente llegó el 28 de marzo de 2025 y en los alrededores del Capitolio de Kansas había cientos de personas, la mayoría católicos tratando de impedir la celebración del evento satánico y unos 30 miembros de Satanic Grotto tratando de llevar a cabo el ritual, la misa negra. Los católicos, portando carteles contra el evento, realizaban cánticos y alabanzas a Dios, mientras que los satanistas, en concreto Michael Stewart, el líder del grupo, trataba de llevar a cabo su misa negra. Circulan en los medios de comunicación videos en los que se observa a Stewart con una oblea, con una hostia en la mano, lanzarla al suelo y un católico tirarse al suelo para consumirla rápidamente antes de que fuera pisada. El momento álgido llegó al interior del Capitolio, en la rotonda, cuando Stewart empezó a leer un guión con contenido satánico y un joven católico, Marcus, intentó arrebatarle los papeles. En respuesta, Stewart lo golpeó, lo que derivó en la intervención de varios agentes de la patrulla de caminos de Kansas, quienes lo redujeron y esposaron en ese lugar mientras él gritaba «Hail Satan», «Viva Satán» o algo así. La intervención de agentes de esa patrulla de caminos de Kansas, la presencia de cientos de manifestantes cristianos generaron un ambiente tenso que incluyó forcejeos y detenciones por alteración de orden público. El evento fue cancelado por los policías y hubo 4 detenidos, entre ellos Stewart y el joven católico que fue golpeado por él y otros 2 miembros del grupo satánico. Salieron libres bajo fianza de $1000 y Stewart asegura que continuará haciendo eventos de este tipo en el Capitolio de Kansas y que lo próximo podría ser una ceremonia simbólica de desbautismo, en sus propias palabras. Entre los católicos se ha hecho famosa y viral la historia de Randy, el católico que consumió la hostia lanzada al suelo por Stewart. Randy es padre de familia y un empleado de la construcción que ese día se vistió de negro y fue al Capitolio fingiendo ser un satanista, se puso justo al lado del líder satánico y al momento de que éste lanzara al suelo la hostia y para evitar ser detenido, Stewart dijo que no era consagrada, pero ante la duda, Randy se lanzó al suelo y trató de recuperar los fragmentos, incluso levantó trozos de hostia debajo del zapato de Stewart y los consumió, mientras el líder satánico, asegura Randy, le daba patadas y puñetazos. En palabras de Randy, la protección de San Miguel le permitió sobrellevar este momento y cumplir con su misión. Para Randy se trataba de una hostia consagrada, a pesar de que el grupo había tenido que declarar ante el juez.
Aseguraba que la forma, la oblea, estaba envuelta por el satanista en 2 bolsas, cubierta por una funda de terciopelo, muy distinta a las repartidas a los asistentes al ritual en el llamado kit de misa negra. Él creía que la que tenía Stewart en la mano, la que él consumió, la que fue lanzada al suelo, sí era real. El segundo dato que le hizo sospechar fue la risa entre los seguidores de Stewart cuando éste aseguró que no era robada. Randy ha contado que cuando la policía les retuvo a Stewart y a él uno frente al otro por unos minutos, Randy le recitó a Stewart frente a frente la oración de protección de San Miguel Arcángel del Papa León XIII y que Stewart se quedó callado y con rostro inexpresivo. En el año 2014 sucedió algo parecido a lo que ha pasado este año en Kansas. El líder de otro grupo satánico, Angra Mainyu, celebró una misa negra en un centro cívico de Oklahoma. Aunque tenía intención de terminar el ritual pisoteando una hostia consagrada, las autoridades católicas presentaron una demanda y la hostia fue devuelta a la iglesia a través de un abogado. Estos hechos han sucedido en Estados Unidos hace solo unos meses, no son asunto del pasado. Es una realidad que hay personas, muchas personas, que creen en el diablo, que siguen cultos satánicos y que ya no se ocultan para realizarlos. El auge de estas temáticas en las redes sociales, y si me lo permitís, también en el mundo de los podcasts, hacen que estos asuntos hayan salido del armario y cada vez más jóvenes se acercan a estas prácticas sin ser conscientes de lo que conllevan a nivel espiritual. En muchos casos, según los exorcistas de la actualidad a los que he podido entrevistar, como el padre José Antonio Fortea, el acercamiento o la curiosidad ante estos temas y la participación en este tipo de eventos provocan influencias e infestaciones demoníacas. Afirman que son prácticamente imposibles de sanar. Y ha sucedido en Estados Unidos y ha sucedido también en México. Me ponía en contacto para la preparación de este reportaje con el investigador mexicano y buen amigo Antonio Zamudio del podcast Historias Embrujadas, quien en los años 90 investigó la presencia de varios grupos satánicos en la República Mexicana que disponían, tal y como él mismo pudo comprobar, elementos sagrados, artículos religiosos que se presupone estaban en manos de este grupo para ser vejados o utilizados en misas sacrílegas, en misas negras. Santos católicos que habían vestido con ropas negras o rojas, colores habituales en estas ceremonias, para convertirlos en lo que Antonio Zamudio denomina antisantos, lo opuesto a lo cristiano, que es lo que se pretende siempre en una misa negra. Y como venimos comentando a lo largo de este episodio, el objetivo central de una misa negra es la destrucción de Jesús, de su presencia en la Eucaristía, y por ese motivo es fundamental que los satánicos que participan de estos eventos tengan en su poder hostias consagradas. Quizá os preguntéis cómo se llevan a cabo estos robos, y la respuesta es lo que os comentaba al principio del episodio: acudiendo a misa, yendo a comulgar, recibiendo la hostia consagrada en la mano, y al girarse, al dar la espalda al sacerdote, estas personas, en vez de consumir la hostia, se la guardan y abandonan la iglesia, robando uno de los pilares fundamentales del catolicismo. Fuentes católicas que he consultado en estos días, pero que prefieren permanecer en el anonimato, me aseguran que este problema del robo de hostias consagradas se ha incrementado todavía más a raíz de la pandemia, pues para evitar el contacto físico, muchos sacerdotes optaron por no administrar la hostia en la boca, alejando por tanto su mano del rostro de los fieles, y directamente se la daban en la mano. Y por otro lado, la mascarilla, el cubrebocas, que impide observar si realmente una persona ha consumido o simplemente se ha guardado la forma dentro del cubrebocas. Los ladrones de hostias consagradas a menudo las ocultan en el cubrebocas sin consumirla y las retiran del mismo al finalizar la misa para poder utilizarlas
o bien ellos directamente en una misa negra, o bien venderlas a través de internet a precios bastante elevados. La polémica sobre el administrar las hostias consagradas en la mano o en la boca está presente en la Iglesia desde hace siglos. La tradición cristiana asegura que en la última cena Jesús partió el pan, como indica el Evangelio según San Marcos, y se lo dio a sus discípulos, hecho que los creyentes interpretan que fue con la mano y no en la boca. Entonces las primeras comunidades cristianas llevaron a cabo este acto de la comunión de la misma forma, en las manos. Pero a partir de la Edad Media, algunos textos de padres de la Iglesia como San Gregorio Magno indican que la comunión en esa época se administraba directamente en la boca. Por ejemplo, Santo Tomás de Aquino en sus textos explica que solo las manos de un sacerdote consagrado podían tocar la hostia y por este motivo, en el siglo XVI, la Iglesia decide como norma universal que todos debían recibir la forma directamente en la boca. Pero en los años 60, varias conferencias episcopales solicitaron permiso para volver a la forma antigua, a las manos, y desde 1969, a partir del Concilio Vaticano II, ambas formas son lícitas y aceptadas. Pero a la fecha hay muchos sacerdotes que siguen mostrando rechazo a que los fieles reciban la sagrada forma en las manos. Y más allá de los conceptos teológicos, aseguran que esta práctica aumenta el riesgo de profanación de las hostias consagradas, el darla en la mano. Y de vez en cuando, muy de vez en cuando, los medios de comunicación se hacen eco de estas historias que suceden todos los días. En el 2019 en Jaén, en el sur de España, alguien robó el viril, la custodia dorada donde se resguardaba la hostia consagrada, de una parroquia de esta parte de España, de la parroquia de Santa Isabel, poco después de que las autoridades religiosas se percataran del robo. Localizaron en las calles cercanas a la iglesia la hostia consagrada hecha a trozos. Y bueno, esto, como venimos comentando a lo largo de todo el episodio, es una gran ofensa para los católicos. El robo se produjo de madrugada, puesto que en aquellos días celebraban en esta iglesia la 24/7, una actividad en la que la parroquia permanecería una semana entera abierta a las 24 horas para que los fieles pudieran rezar ininterrumpidamente. Tras descubrir la hostia profanada desde la iglesia de esta zona de España, de Jaén, realizaron actos de desagravio por este robo. En septiembre del año 2017 me tocó cubrir de cerca un evento de este tipo para Canal Extremadura Radio. Sucedió en la ermita de la Virgen de la Blanca, en Pasarón de la Vera, en el pueblo de mi familia materna, en Extremadura. Cuando hablamos de profanaciones, hablamos, como comenté en su momento, de actos vandálicos, pero que tienen un componente religioso, espiritual, porque además del daño material, buscan dañar la fe de la persona a la que atacan a través de los objetos vandalizados. Desde el punto de vista de la persona doliente, que tiene una gran fe, se trata de un delito que traspasa el umbral de lo físico y pasamos a hablar de algo sagrado. A finales de julio de 2017, en la ermita de la Virgen de la Blanca de Pasarón de la Vera, tuvo lugar esta profanación que yo pude seguir e investigar de cerca como periodista. Estamos hablando de una virgen muy querida y admirada por toda mi familia materna. Esta virgen es la que tiene mi abuela Lola en su lápida y a la que profesan su fe todas las mujeres de mi familia por vía materna. Es una virgen con una leyenda muy curiosa que nos habla de cómo esta imagen, cuando trataron de construir su ermita en otro lugar, por las noches la Virgen aparecía una y otra vez milagrosamente en el lugar en el que quería que se construyera su ermita, trasladando con ella incluso las piedras de la construcción junto con ella. Una leyenda misteriosa que nos habla de la sacralidad del lugar donde se encuentra y de la atmósfera especial que rodea a este enclave. Y allí, el 28 de julio de 2017, unas personas entraron en la ermita una noche. Como me contó Felipe Garzón, el secretario de la hermandad,
forzaron la puerta de la Virgen y con grandes golpes consiguieron entrar, a pesar de que es madera maciza y está reforzada con hierro, por lo que pude observar in situ. Para poder abrir la puerta debieron realizar un estruendo, unos ruidos enormes que nadie pudo escuchar porque la ermita está bastante alejada del pueblo y debió ser a altas horas de la madrugada, y aunque hay una carretera cercana, a esas horas no pasa absolutamente nadie. No sucede como aquí en México, donde la ciudad nunca duerme. En Extremadura, la tierra de la que vengo, a esas horas de la noche pues no ves ni a un vivo por la calle, a no ser que esté en fiesta algún pueblo. Los ladrones se llevaron dinero, algunos objetos de valor, pero lo que más dolió en Pasarón fue la profanación del sagrario de la ermita. Decía Felipe Garzón, el secretario de esta Hermandad de la Virgen Blanca, en la entrevista que mantuvimos: lo que más nos ha dolido es el ultraje al Santísimo Sacramento. Violentaron el sagrario, derramaron las sagradas formas, un par de ellas cayeron al suelo. El sagrario ha sido violado. En esta profanación de la ermita de la Blanca, 2 hostias consagradas se lanzaron al suelo y se destrozó el sagrario. La cerradura, de más de un siglo de antigüedad, fue totalmente destruida y las sagradas formas estaban en el suelo, en sillas, profanadas desde el punto de vista del creyente. Y tal impacto causaron los hechos en Pasarón de la Vera, que todos los fieles del pueblo hicieron un homenaje de 12 horas, un acto de desagravio, un rezo en honor a la Eucaristía. Y además de este rezo de 12 horas ininterrumpido, pude estar presente en la misa de desagravio y restitución de la sacralidad del espacio que se celebró en la ermita de la Virgen de la Blanca. Fue un acto en el que el sacerdote volvió a sacralizar el espacio profanado y se lanzaron pétalos de rosas alrededor del sagrario a fin de borrar la huella de los profanadores. Me explicaba un sacerdote que en un lugar sagrado que ha sido profanado, lo que se hace es celebrar una misa para que el espacio vuelva nuevamente a estar consagrado y se borre esa huella negativa. Si el acto de profanación implica la destrucción del altar de una iglesia, me explicaba el sacerdote, eso ya son palabras mayores e implica la intervención del obispado para que algún líder católico, el obispo, vuelva nuevamente a reconsagrar el altar. Desde el obispado de Plasencia se decidió que a partir de esos momentos no habría hostias consagradas en la ermita de la Blanca hasta que no fueran garantizadas las medidas de seguridad para poder resguardarlas sin riesgo a que fueran nuevamente profanadas. En el caso de la ermita de la Blanca, la profanación obedeció a un móvil de tipo económico. Dejaron las hostias consagradas, pero no les interesaban, solo querían objetos de valor. Pero hay ocasiones en las que el objetivo del robo en las iglesias son las hostias consagradas. El periodista José Manuel Vidal, en el año 2004, en el periódico español El Mundo, fue uno de los primeros en hablar abiertamente en la prensa seria del tráfico de hostias consagradas. En sus palabras: misas negras, vuelve lo sagrado, y de su mano lo diabólico. Crece en todo el mundo, España incluida, el número y los adeptos de las sectas satánicas. Y para proveer sus ritos, surge un mercado clandestino sacrílego, la compraventa de hostias consagradas y de ornamentos litúrgicos, con precios que van desde los 80 a los 500 euros por hostia. Hostias consagradas para misas negras celebradas por exsacerdotes, el culmen del ritual satánico. No es ciencia ficción ni literatura esotérica. Los demonólogos católicos, tanto italianos como españoles, denuncian la existencia de este creciente comercio sacrílego. En su reportaje, José Manuel Vidal explica que en el mercado negro el precio de las hostias consagradas aumentan dependiendo de su tamaño, pero sobre todo de la importancia de la iglesia donde haya sido robada y del sacerdote que la haya consagrado. Las más caras son las que proceden de la Basílica de San Pedro del Vaticano y las que tienen un valor incalculable son, desde luego, las consagradas por el Papa.
Por países, las más deseadas por los satanistas son las que hayan sido consagradas por arzobispos o cardenales en los templos católicos más importantes de cada país. Tal y como explica el periodista José Manuel Vidal, el paradero final de las hostias consagradas robadas son diferentes ritos satánicos. En palabras del padre Wounaito, un experto en este tema, hay una proliferación de sectas que practican misas negras, con profanaciones de hostias consagradas, estupros y torturas. Conocemos casos de vampirismo consentido. También utilizan a jóvenes de ambos sexos a los que se les agrede, se les abusa en el transcurso de estos rituales. El padre José Antonio Fortea, uno de los exorcistas más famosos del mundo, a quien he podido entrevistar, que actualmente no ejerce como exorcista, habla de ese gran auge que el tema satanista tiene en Internet. En sus palabras, los jóvenes se inician, a veces muy jóvenes, picados por el morbo y la curiosidad. Y para conectar con alguna secta satánica nada más fácil, según Fortea, que Internet. Los jóvenes pueden bajarse información sobre la manera de firmar un pacto con el diablo, realizar una misa negra, establecer contacto, hacer quedadas con alguna secta y así iniciarse en el satanismo. Incluso no solo Internet, también en la televisión aparecen programas en los que se comenta que las hostias consagradas pueden ser utilizadas en rituales de corte esotérico. Sucedió en la televisión peruana a comienzos del año pasado, de 2024. Una vidente, Erika Serrano, en el programa Mujeres de la PM, explicó a los espectadores cómo llevar a cabo un ritual para alejar a personas tóxicas. No quiero repetir aquí el ritual, ni que este podcast sea fuente de experimentos de este tipo, pero el ritual que esta persona recomendó en la televisión peruana incluía agua bendita, una hostia consagrada y fotografías de la persona a la que se quiere alejar. También implicaba, según ella, ir a misa un sábado para ofrecer ese sacrificio en sus palabras. El arzobispado de Piura, en Perú, como no podía ser de otra manera, lanzó un comunicado sobre el tema pidiendo a los fieles la defensa de la Eucaristía. Y el año pasado se produjo también, en 2024, otro hecho de este tipo, esta vez en Colombia, en vísperas de Semana Santa. Sucedió en La Candelaria, en una de las iglesias más antiguas de Bogotá. Los ladrones solo se llevaron una hostia consagrada que extrajeron de la custodia en la que se encontraba. El hecho de que solo se llevaran la hostia consagrada y que fuera en fechas cercanas a la Semana Santa hizo sospechar a las autoridades religiosas del país que se trató de un robo para ser utilizado en una misa negra en esas fechas católicas tan sensibles. Pero para no solo recordar la muerte de Jesús en la cruz, sino volver a realizarla mediante una hostia consagrada. Y lo mismo sucedió en un colegio del Opus Dei en Sevilla, en España, en noviembre de 2024, de donde sustrajeron una copa llena de formas consagradas. Y este mismo año, en Arroyo de la Encomienda, en Valladolid, España, ha sucedido exactamente lo mismo. Y también el año pasado en Barcelona, en la iglesia parroquial de San Oleguer Bisbé, robaron las hostias consagradas del sagrario. En septiembre también del 2024, la capilla del Hospital Vito Fazzi de Lecce, en Italia, sufrió el robo de hostias consagradas con fines satánicos, según publicó la prensa italiana. Y en Guanajuato, en México, durante el verano de 2024, en el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, se llevaron el sagrario completo, que contenía un copón con hostias consagradas, y se logró recuperar tanto el sagrario como el copón, pero las hostias consagradas jamás aparecieron. De verdad son cientos de robos los que están documentados en medios de comunicación de todo el mundo en los últimos años hacia las hostias consagradas, y la explicación lógica es pensar que se necesitan para rituales, para misas negras. En el año 2008 también sucedió en Estados Unidos otro caso bastante impactante. Según relató Fox News en su momento, un estudiante de la Universidad de Florida, Wester Cook, aseguró que su vida estaba amenazada por parte de católicos.
Cook, en el transcurso de una misa, sacó la hostia consagrada de su boca tras habérsela dado el sacerdote, la introdujo en una bolsa de plástico y la sacó de la iglesia. Según Cook, sacó la hostia consagrada de la iglesia para mostrársela a un amigo no católico que tenía curiosidad por verla, pero ante la presión social y, según él, las amenazas recibidas, decidió devolver la hostia a la iglesia una semana después del incidente. Sin embargo, el asunto no terminó ahí, porque un reconocido profesor universitario intervino a favor del estudiante. Se trataba del profesor de biología de la Universidad de Minnesota, Paul Zachary Meyers, quien en su blog criticó la reacción de los católicos ante el robo cometido por el estudiante. El título de su artículo era profundamente ofensivo para el creyente. Lo pongo en pantalla para que lo puedan observar y leer ustedes. E incluso fue a más y dijo que si alguien, este profesor universitario, que si alguien le proporcionaba hostias consagradas, que él las iba a tratar con una profunda falta de respeto y un atroz abuso de galletas, y que todas serían fotografiadas y presentadas en su blog. El profesor universitario materializó su amenaza y publicó en su blog fotografías en las que aparecían arrancadas páginas de un Corán, en este caso para ofender a los creyentes del Islam, y una hostia perforada con un clavo oxidado, en este caso para ofender a los creyentes católicos. Por su comportamiento, este profesor aseguró haber recibido amenazas de muerte. Tanto este profesor como los grupos satánicos se amparan en la libertad de expresión para llevar a cabo sus actos, e incluso el tema va más allá y se considera ya por parte de muchos un medio lícito de protesta e incluso de arte. En el año 2015, en Pamplona, Navarra, al norte de España, se celebró una exposición artística bajo el nombre Desenterrados, creada por el artista Abel Azcona. La muestra se inauguró en una sala dentro del Ayuntamiento de Pamplona, el máximo órgano político de la ciudad. Entre las diferentes obras artísticas de la exposición se exhibía físicamente un plato de formas consagradas y unas fotos en las que se escribe la palabra pederastia con estas hostias consagradas. Para obtenerlas, el artista Abel Azcona reconoció haber acudido a unas 242 misas en diferentes iglesias de Madrid y Pamplona, eucaristías en las que se acercó a comulgar y se guardó la hostia consagrada, todo con el objetivo de poder utilizarlas durante su muestra artística. Como señalaba, esta exposición estaba respaldada por el ayuntamiento de la ciudad y fue la responsable de cultura por aquel entonces en el ayuntamiento, Maider Beloki, la que presentó la muestra, una exposición artística en la que no solo están las hostias consagradas robadas, sino que contiene fotografías de cómo se robaron las formas consagradas y de cómo se colocaron en el suelo. Las hostias estuvieron en el suelo hasta que un ciudadano anónimo se acercó a la muestra y las retiró de la exposición. La Asociación Española de Abogados Cristianos interpuso una demanda criminal por profanación contra el artista Abel Azcona porque consideran que se cometió con este robo un delito reiterado de profanación y un delito contra los sentimientos religiosos recogido en el Código Penal español. Abel Azcona fue citado ante el juez para declarar por su obra, pero decidió no presentarse en sede judicial. Explicó a diferentes medios de comunicación que no se presentó ante el juez porque considera que hay una persecución continua a los artistas y cree que estos deben plantarse y desobedecer. Creo que se ha creado un sistema donde el artista está continuamente perseguido y llega un momento en el que creo que debemos plantarnos porque es la única forma de que estas causas se archiven, en sus palabras. El artista ha defendido igualmente que el arte contemporáneo debe ser una herramienta social que se debe utilizar para provocar reacciones. En el año 2019, el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, organismo europeo, admitió a trámite la demanda. Sin embargo, Estrasburgo rechazó finalmente esta demanda
contra la exposición de Abel y la declaró inadmisible, esencialmente por razones de forma. El año pasado estrenó Abel Azcona en Barcelona una performance titulada Amén, que incluía su obra con hostias consagradas. Abel Azcona comenzó su performance diciendo: en España existe una organización criminal con mucha fuerza, la Iglesia Católica. El evento tuvo lugar en el Museu de l'Art Prohibit en Barcelona. El acto nació, según publica el periódico La Vanguardia, como necesidad de cerrar algo abierto hacía 9 años por Abel Azcona con su obra Amén, la de la palabra pederastia formada con hostias consagradas, una obra censurada y muchas veces denunciada, según La Vanguardia, y es una obra que tiene una historia personal detrás. Según Abel Azcona, recolectó 242 hostias en distintas parroquias. 242, una, dice Abel Azcona, por cada uno de los casos de abusos sexuales a niños por parte de miembros de la Iglesia en el norte de España hasta 2015. Él, el artista Abel Azcona, asegura fue uno de los afectados. En su performance comentó que él era hijo de una mujer que ejercía la prostitución y consumía sustancias y que los únicos gestos de amor que le había dado su madre había sido sus continuos intentos de acabar con él cuando todavía no nacía. La performance consistió en exponer cada uno de los 242 casos de abusos, incluido el suyo, dándoles un número a cada uno de ellos, mientras que los asistentes decían amén después de cada caso. Según publicó en su momento el periódico Noticias de Navarra, la obra Amén de Abel Azcona, elaborada con hostias consagradas, se vendió por 285.000 euros y Azcona declaró en sus redes que el 100% de la venta sería donado a una ONG de protección de la infancia enfocada en abusos en la Iglesia. Abel Azcona tiene expuestas en museos 2 cartas papales que ha recibido, firmadas por el Papa y llegadas desde el Vaticano, una de excomunión y otra de prohibición de entrar en cualquier iglesia católica del mundo. Les confieso que me resulta sumamente complicado llevar a cabo este cierre. Hoy hemos analizado de forma periodística un asunto que está pasando ahí afuera, en nuestros pueblos y ciudades. Cientos de casos de robos de hostias consagradas, de elementos sumamente sagrados. En muchos casos, con el fin de llevar a cabo misas negras, rituales satánicos. En otras ocasiones, como el caso de Abel Azcona, como respuesta al dolor del abuso infantil, como protesta artística ante semejante dolor. Sea cual sea el fin, el hecho es que, de alguna forma, todos estos robos pretenden una y otra vez en nuestro mundo, a través de los símbolos, matar a Jesús. Y más que matar a un Dios, más que un deicidio, más que un ataque directo a la Iglesia como institución, lo que se pretende sobre todo es matar los valores asociados a Jesús. Amor y respeto a los demás, rechazo al robo, respeto a la propiedad ajena, a los derechos de los demás. Lo que siento después de haberme sumergido en esta investigación es que nuestra sociedad está completamente falta de valores y de empatía. Y sabemos el resultado, pero no la causa. ¿Cuál es el origen de que cada vez estemos más enfrentados y con ganas de sufrimiento para el que consideramos el otro, el diferente a nosotros? Nadie se pregunta el por qué. Yo me lo pregunto a menudo y me da pena confesar que mis cavilaciones van mucho más allá de lo mundano y suelen adentrarse en el terreno espiritual, en esa eterna lucha entre el bien y el mal de la que nosotros formamos parte, en ese posicionamiento del que ya os he hablado antes, en el que todos tenemos el libre albedrío de elegir lo que está bien y lo que está mal, y en la existencia del mal como algo más que un sentimiento, como un personaje real que domina nuestro mundo y que todos niegan, a pesar de que sus obras están muy presentes. Abrid los ojos.
Gracias de corazón por haberme acompañado en este episodio de Noche de Lluvia. Recordad que estoy aquí para mojarme de verdad, que estoy aquí para contaros lo que he descubierto en mis viajes y en mis investigaciones. Me llamo Lourdes Gómez y esto es lo que te contaría en una noche de lluvia. Hasta la próxima.